Hola, ¿qué tal? Como lo hemos estado haciendo las últimas 2 semanas, como es de 4 más o menos a 7 de la tarde, dividimos la actividad con un break, ya para poder pasar a la etapa práctica, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a terminar lo que es monofásico, como se lo explicaba yo en el audio, y vamos a entrar a lo que es trifásico, ¿ya? Pero antes de terminar el tema monofásico, vamos a entrar a un tema que se llama el triángulo de potencia, que es más o menos parecido a lo que cuando hacemos los diagramas fasoriales, ¿ya? Básicamente casi muy parecido, ¿ya? Pero aquí entra un ángulo que los eléctricos le llaman el phi, ¿ya? Nosotros usábamos el ángulo teta para ver la magnitud en grados entre la corriente y el voltaje, ¿ya? Para ver si atrasaba o adelantaba. Y al voltaje no le colocábamos ningún ángulo, siempre partía en cero. Bueno, le llamábamos tita. Pero aquí aparece un ángulo que se llama el coseno phi. Esta rayita, esta O tarjada, es lo que se llama phi, ¿ya? Entonces vamos a agregar un segundo ángulo, porque podríamos considerar el ángulo como utilizábamos el voltaje en la misma línea real. Entonces coincidía de que el ángulo de la corriente daba justo con el voltaje. Le llamamos tita, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a fijarnos más en el ángulo entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? El voltaje puede que esté adelantado, puede que esté atrasado, la corriente puede que esté adelantada y puede que esté atrasada. Entonces ahí se forma otro ángulo que va entre el voltaje y la corriente, ¿de acuerdo? Y se llama phi, ¿ya? El ángulo tita que hemos utilizado hasta ahora es el ángulo que mide la corriente con respecto al eje real, ¿ya? Pero ha coincidido que siempre el voltaje entre la corriente y el voltaje es ese porque el voltaje siempre lo hemos puesto con cero ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se confunda, ¿ya? El ángulo phi va a ser el ángulo que separa al voltaje de la corriente, ¿ok? No entre el real y la corriente o entre el real y el voltaje, sino que el ángulo phi es el que separa, ¿no es cierto?, la corriente y el voltaje, ¿ya? Y es muy importante para ustedes, por el perfil de la carrera, que entiendan el concepto que está asociado a ese ángulo, que se llama factor de potencia, y que tiene que ver con este efecto inductivo que generan los motores al alimentarse, ¿ya? Los motores, ustedes van a entender que vienen con el factor de potencia, ¿ya? Y que lo ideal que el factor de potencia sea lo más cercano a uno. No va a existir. Podemos llegar a 0,9 como gran motor, pero no va a existir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un efecto reactivo que es producto de la inducción por el tipo de trabajo que hacen en los motores, que es básicamente son bobinados, ¿ya? Los cuales generan atracción o repulsión, más bien dicho, de los polos, igual que un imán, y como no arrancan, giran, ¿de acuerdo? Pero eso es potencia reactiva. No es una potencia, entre comillas, útil, pero sí la necesita el motor para moverse. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Vamos a ver el factor de potencia. ¿Qué va a pasar? Va a hacer una relación muy, muy directa entre el voltaje y la corriente. Si el voltaje y la corriente están en fase, entonces el ángulo es cero. Y el coseno de cero, si usted pone en la calculadora, es uno, que es lo ideal, pero no va a haber ideal porque siempre va a haber algo de reactancia. ¿Podemos compensarla? Sí. Se llama compensar el efecto el factor de potencia, ¿ya? Que es una técnica que se pone colocando condensadores. Como el condensador es un elemento negativo y la reactancia inductiva es positiva, si este es más J1 y este es menos J1, pues cero, ¿ya? Eso es ideal, es lo ideal, ¿ya? Pero para allá vamos, a tratar de que el factor de potencia sea lo más cercano a uno, ¿ya? Y esto lo vamos a ver, yo creo que entre esta semana y a más tardar la próxima semana y ya empezaríamos con los trifásicos, con lo cual cerramos. Entonces, la última evaluación va a ser lo que es trifásico,
Eh, Básicamente, como tal, como yo se los había indicado, y vamos a tener que ponderar el proyecto, ¿ya? Con el fin de poder, digamos, pase por una evaluación. Porque ese proyecto es sumamente importante que ustedes no solamente lo armen, sino que lo entiendan. Así que es muy probable que trabajemos en trifásico, pero también le demos tiempo a terminar nuestro proyecto, que es importante. ¿Ya? Ok. Cualquier duda, por favor, me comunica. ¿Ya? Estamos.